Y ahora sí. Sí, ya. Ya, siguiendo con la clase, espero que hayan tenido un buen almuerzo. Bueno, estábamos hablando de la gingiva crónica felina y ahora toca hablar un poquito de los agentes infecciosos que han tratado de relacionar con esta enfermedad, como causalidad o estar coinfectando mientras están con esta enfermedad. Entonces hay algunos estudios que hablan de la asociación con el estado retroviral, tanto leucemia como inmunodeficiencia. Pero han encontrado estudios que la prevalencia de los pacientes retroviral positivos es similar a la población en general, ¿ya? Pero sí se considera que la inmunosupresión generada por estos agentes podría favorecer el desarrollo de la estomatitis, ¿ya? Con respecto al virus del calicivirus, es el único virus que tiene relación más directa con la enfermedad según los estudios. Se describe que los gatos que tienen gingioestomatitis pueden tener infecciones por calicivirus persistentes, ¿ya? Incluso hay un estudio que hace como, finalmente estudios como de virus que afectan a estos gatos y se ha visto que se ha encontrado una positividad de un 87 a un 93%. ¿Ya? De los gatos que tienen gingioestomatitis. Uno de los signos más comunes, y yo creo que son los que más complican, porque son lesiones muy dolorosas, es la ulceración de la lengua, tal como el gatito que ven en la imagen. ¿Ya? No se sabe cuál sería su rol en el fondo de causalidad o de relación con la enfermedad como tal, pero sí han visto que tiene una asociación positiva con la presentación de la estomatitis caudal. Con respecto al virus herpes, se considera controversial ya que solamente hay un estudio que lo relaciona directamente con la estomatitis. Y esa prevalencia es de un 92%, pero es solamente un estudio, entonces no da la impresión de que tenga cierta relación. O claramente faltan todavía estudios asociados, ¿ya? Con respecto a Bartonella, esta bacteria es asociada a estomatitis, pero tampoco se ha visto una relación causa-efecto. Se quedó pegado. Esta cuestión que... Ah, me pasé. Ya. Siguiendo con el tema de la placa dental, se ha visto que sí las bacterias podrían tener un rol importante en la enfermedad y lo que se ha hecho en los estudios que se han publicado es que comparan la microbiota de la boca de gatos sanos versus la microbiota de gatos enfermos y se ha visto que la diversidad de flora oral en estos gatos es menor a la de los gatos sanos. O sea, hay una variabilidad en el tipo de bacterias que están afectando la boca de ellos. ¿Ya? Con respecto al sistema inmune, lo que se describe es que puede haber una hiperproteinemia por una hipergamma-globulinemia policlonal. Esto se ve porque aumenta las globulinas en el perfil bioquímico, muchas veces aumenta mucho y compensatoriamente, como están tan inflamados, también baja la albúmina en casos más avanzados. ¿Ya? Y con respecto a la causalidad de agentes virales, se ha visto que podría existir una respuesta inmune citotóxica de causa viral que podría tener relación con esta respuesta inmune exagerada frente a la presencia de placa dental. Entonces, siguiendo con los signos clínicos de la gingioestomatitis, son la mayoría asociados al dolor, ya causado por la inflamación crónica. La mayoría de los gatos tiene halitosis, también un alto porcentaje tiene tealismo y saliva maloliente. Ya por lo mismo tienen la boca sucia, con saliva seca alrededor, pueden tener dolor severo, la mayoría de ellos, ¿cierto? Bajan de peso en un 62,5%, pero aún así hay gatos que tienen esta enfermedad y son gorditos y a veces no bajan mucho de peso, ¿ya? Pasa mucho también con los gatos que han sido adoptados, que comen igual, ellos son más como resistentes según mi experiencia. Ahora, con respecto a la disfagia y la esofagitis,
Se describe que un 15% de los gatitos podría tener disfagia, eso es un estudio, pero un estudio más reciente que hicieron endoscopías de estos gatos con gingiva notaron que el 98% de los gatos con gingiva además tenían esofagitis. ¿Ya? Incluso creo que no está publicado, pero lo escuché en un congreso de odontología que también buscaban la asociación con cuadros respiratorios inflamatorios superiores o inferiores, ¿ya? Entonces, finalmente, porque todo el sector está súper inflamado, entonces podría tener relación también con otros signos respiratorios. Estos gatos tienden a estar deshidratados crónicamente. El tema de la inapetencia o anorexia es súper relativo porque estos gatos no es que no quieran comer, sino que les duele mucho comer. Es como cuando a nosotros nos ponen frenillo y te duele cuando se mueven los dientes. Bueno, la analogía es muy inmensa, pero finalmente es por eso, porque uno tiene hambre pero no puede comer porque duele. ¿Ya? Algo bien característico en estos gatitos, tanto en esta enfermedad como otras enfermedades de la cavidad oral, es que dejen de acicalarse, que les duele acicalarse, sobre todo los gatos que tienen úlcera lingual, o se acicalan y se dejan todos los antebrazos, las patitas súper pegoteadas con saliva seca, empiezan a tener motas, por ejemplo, los gatos que son de pelo largo, sobre todo se nota mucho más. Pero también los gatos de pelo corto empiezan a tener motitas, sobre todo en la parte como más dorsal. También está el signo que les mostré del gatito negro del inicio, ¿cierto? Que se manipula en la cavidad oral con las manos. Este término en inglés se llama pawing. A veces los gatos se ponen más agresivos, evitan la manipulación o que se acerquen a la boca. También pueden estar más deprimidos, se esconden, duermen mucho. Según se acuerdan que les dije que algunos dueños decían que eran como flojos. La mayoría está con linfadenopatía submandibular. A veces ellos limitan cuánto abren la boca al bostezar, como que saben que si abren mucho la boca les va a doler, entonces se van limitando en hacer ese gesto. Vocalizan al comer o al cicalarse, sangran por la boca, se aíslan socialmente, siguen con más gatitos, están con hiperalgesia, tocamos distintas partes como más cercanas a la boca y ya están con este tipo de, eh, como de respuesta a que les va a doler. Y algunos hablan de como bruxismo, que es cuando mueven, rechinan los dientecitos. Ya yo no lo he visto mucho ese signo. El diagnóstico es antecedentes anamnésicos, examen clínico y de acuerdo a eso las distribuciones de las lesiones. Ya entonces tenemos un gato que a veces los dueños dicen que tiene la escoba en la boca, pero finalmente uno ya finalmente ve la boca y sabe que es más bien periodontal más que gingivostomatitis. En estos casos se ve la mucosa muy roja, muy dolorosa y si se fijan en esta imagen de abajo, por ejemplo, vemos que hay una mucositis muy discreta en relación a las fotos que les he mostrado, pero aún así este gato estaba con mucho dolor y era un gatito sano, sin tantos signos de enfermedad periodontal. ¿Ya? A veces los criterios pueden variar. A veces vemos esta lesión, pero es un gato que no tiene signos de dolor. Entonces ahí hay que conversar con el tutor. Tal vez una opción es hacer un tratamiento periodontal completo, sacar los dientes con enfermedad periodontal, lesiones resortivas y tomar biopsia de estas lesiones para hacer un diagnóstico más certero y mantener en observación de acuerdo a si el paciente puede tener más signos de dolor más adelante. Pero en casos tan avanzados como el gato de arriba, ¿cierto? Que no tengo la foto de la mucositis caudal que presentaba, si la indicación es extraer todos los dientes que generan este problema. ¿Ya? Entonces, usualmente la inflamación oral es simétrica y bilateral. Si eventualmente ven algún aumento de volumen más evidente en un lado, etcétera, hay que siempre descartarlo con biopsia si es neoplasia u otro tipo de enfermedad, cuerpo extraño, etcétera. Algunas publicaciones hablan de una clasificación de acuerdo a la intensidad de la estomatitis. Ya, entonces, por ejemplo, 0 sería ausencia de lesión. Después, 1, inflamación leve, sin ulceración, sin proliferación, sin sangramiento espontáneo. Luego, el índice 2 es inflamación leve, sin ulceración, sin proliferación, sin sangramiento, etcétera. Después, inflamación moderada, lesiones ulcerativas, sin sangramiento espontáneo, pero sangramiento inducido por
una pequeña lesión, presión sobre la lesión, inflamación severa, posible lesión ulcerativa o úlcera proliferativa. También de acuerdo a la superficie se puede clasificar cuánto de la superficie de la boca está afectada. Luego hay otras clasificaciones que ahí esto es mucho más completo porque involucra finalmente el punto de vista del médico veterinario, una evaluación más objetiva que incluye tomar exámenes y una evaluación del tutor. Ya entonces, por ejemplo, lo que puede analizar el médico veterinario es cuán severa es la inflamación que tiene en la boca. Entonces podemos ver lo que mencionamos previamente, ¿cierto? También con respecto al peso, si ha empezado a bajar de peso, también tiene cierta puntuación. Tejido normal sería cero, ¿cierto? Eritema leve, 100 sin lesiones proliferativas ulcerativas, estadio uno hasta el estadio 3. Entonces ya perdió más del 20% del peso corporal. Hay eritema extremo, sangramiento espontáneo, úlceras profundas, tejido proliferativo. Ya el tratamiento o la evaluación objetiva con los exámenes, si se fijan acá, lo que hacen es tomar un estatus viral completo a los retrovirales, ¿cierto? Calicivirus y el herpes virus. Después, con respecto al conteo de la parte como más llamativa de la parte del hemograma, ¿cierto? Si están con anemia o no, si están con neutrofilia o no, si están con hiperglicemia y con hiperglobulinemia. Ya, y con respecto al asesoramiento del dueño, ven el tema del apetito, si está normal, si prefiere comer húmedo, si come solo húmedo o solo cuando le dan de la mano, que sería un estadio más avanzado, come porque el dueño le da. Ya, índice de actividad, si es normal o si está jugando menos de lo normal, está más bajo, pero a veces igual juega con los dueños o ya cuando ya no quiere hacer nada y solo quiere dormir. Ya con respecto al acicalamiento, si es tan normal o si es excesivo. Y finalmente el estadio 3 es que no se acicala. Y con respecto al confort o el bienestar, ¿cierto? El paciente sin signos está muy confortable, ¿cierto? A veces está incómodo en el estadio 1, a veces notan ya cuando hay dolor o ya en el estadio 3 es cuando están evidentemente con dolor. Ya acá les dejé la cita bibliográfica. Este es un estudio que hicieron un estudio súper completo donde probaron el uso de la ciclosporina para esta enfermedad. Otras clasificaciones, o más o menos lo que estuvimos viendo, ¿cierto? La clasificación va del cero, que están sanos, hasta el estadio 3 en donde ya la inflamación es mucho más manifiesta. Con respecto a los exámenes que se solicitan, bueno, en el hemograma, cuando hay casos severos, el paciente puede estar con anemia tanto por inflamación crónica, por sangramiento crónico, puede haber neutrofilia o no, con o sin desviación a la izquierda. Yo en general no veo mucha neutrofilia en estos pacientes. Bueno, panel de coagulación, para el tema de la cirugía, el estado retroviral y con respecto a la bioquímica sanguínea. En algunos casos hablan que estos pacientes pueden tener un aumento de inosituratina asociado a la inflamación crónica y lo más común de ver es la hiperglobulinemia, ¿ya? Y cuando son estadios muy avanzados, que incluso baja la albúmina, que son los casos que finalmente tenemos más miedo en operar, ¿ya? Como que lo que más limita pensar en operar a un gato es que esté anémico y con la albúmina baja. ¿Ya? Recomiendan hacer PCR de calicivirus y virus herpes y, bueno, también tomar la radiografía de cavidad oral completa para descartar o diagnosticar bien si hay otros signos tanto de enfermedad periodontal como de lesión resortiva en el paciente. El diagnóstico como tal es por histopatología, ¿ya? Acá vemos dos imágenes, yo no soy patóloga, pero claramente podemos ver acá que hay un epitelio, está en un tejido normal, una mucosa, ¿cierto? La lámina basal, el tejido conectivo que está debajo, pequeñas cantidades de células inflamatorias, pero cuando hay un gato que tiene una gingiostomatitis, todo esto va a estar infiltrado de células inflamatorias, si se fijan no hay epitelio, todo es una úlcera, entonces claramente se ve la diferencia en el tejido, ¿ya? Nosotros podemos tomar biopsia si tenemos la duda si es la enfermedad, como les mencioné en primer caso, cuando son pocas lesiones, tampoco tiene mucha sinología clínica, pueden hacerlo también por protocolo, siempre tomar biopsia. O lo otro es también descartar neoplasia. Muchas veces
como por inflamación crónica, gatos que han tenido gingivostomatitis, al final pueden desarrollar carcinoma asociado. ¿Ya? Con respecto al infiltrado celular que se puede ver, hay un patrón que ocurre en el 70% de los casos, en donde se describe una estomatitis ulcerativa y glositis o estomatitis linfocítica plasmocítica, en donde las células predominantes son linfocitos y células plasmáticas. ¿Ya? Este caso son las lesiones que son más ulcerativas. ¿Ya? El segundo patrón, que ocurre en el 30% de los casos, se describe que son lesiones más proliferativas, principalmente cerca de los arcos palatoglosos, y hay una infiltración de células plasmáticas y menor número de linfocitos, neutrófilos e histiocytos. ¿Ya? Entonces hay una diferencia en el patrón de celular que podemos ver en las muestras. ¿Ya? También hay una clasificación, si se fijan, bueno, acá está el epitelio normal, luego empieza a infiltrarse y hay unas distintas como características de como patológicas. Voy a mencionar como solamente las imágenes, que es lo que podemos analizar nosotros. Se ve más inflamado, más infiltrado de células. Se fijan, hay un tejido como el epitelio se ve mucho más, ya empezando a lesionarse, ¿cierto? Acá el epitelio se ve mucho más discreto, acá ya hay úlcera. Y si se fijan, el infiltrado de células inflamatorias va aumentando mientras más severa es la lesión. Este es el caso de un gatito que yo vi hace varios años atrás. Este gatito tenía un diagnóstico de hace mucho tiempo de gingivostomatitis crónica felina. A este gato le habían hecho extracciones de algunas piezas dentales, pero lamentablemente, si se fijan, hay restos radiculares. Entonces, finalmente la idea con este gato era revisarlo anestesiado, hacer la exodoncia de premolares y molares si es que estaba como todo, si había más restos de raíces también que puede generar más inflamación. Pero lo que llama la atención es un gato de más o menos 13 años, es que, bueno, además de tener esta lesión, era una lesión más evidente en el lado izquierdo, pero si se fijan lo que les comenté al inicio de la parte de gingiostomatitis era que es poco frecuente que afecte el paladar, ¿ya? Y si se fijan acá, todo esto es tejido palatino que está como desvitalizado, se ve blanco, ¿ya? Yo tomé biopsia de este sector y era un carcinoma. Entonces, claramente ahí el abordaje cambia, ¿ya? Ahí se derivó a oncología y se hizo lo respectivo. Entonces, tenemos acá unas lesiones más ulcerativas y proliferativas. Si se fijan, además el tejido está como con un tejido más friable sobre la úlcera. Este gato tenía una lesión bien, bien importante. También le habían hecho extracciones previas. Acá hay restos de saliva, ¿cierto? Los labios muy sucios. Este es el mismo gato. Acá, si se fijan, tenía algunos restos de raíces en donde se ve y se evidencia la inflamación más marcada. Ya era más en el lado izquierdo que en el derecho. Acá también hay otro gato, si se fijan, está, o me parece que era este mismo, es una lesión más proliferativa, es úlcero proliferativa, pero también con llagas y lesiones ulcerativas justo en la comisura del labio. Ya, también lesiones más proliferativas. Esta era la gatita que se había enterrado los colmillos en el tejido como labial. Ya, entonces hay lesiones más proliferativas. Si se fijan, hay inflamación y va más allá de la mucosa del tejido de la encía como tal, sino que afecta la mucosa alveolar. También, miren dónde está la zona, aquí se enterraba el colmillo, súper doloroso. Lo mismo, si se fijan, es distinta enfermedad periodontal porque eh, además de estar inflamada la encía, está inflamada la mucosa. Miren cómo está el color de la mucosa que está asociada al colmillo. Ya acá, si se fijan, hay inflamación oral caudal, es úlcero proliferativa y afortunadamente no hay lesión en la lengua. Y este es un caso que recuerdo que se vio en la facultad hace unos años atrás. Llegó al diplomado de gatos, me parece. Así llegan los gatos al diplomado de gatos. Em, si se fijan, este gato era un gato ya mayor, él era de San Antonio. Tenía signos de enfermedad periodontal también. Se pensó también, primero, como era tan evidente, se pensó en carcinoma o alguna lesión eosinofílica, pero salió que era gingioestomatitis. Todos pensamos que podría ser, pero se veía que podría ser también otras cosas. El asunto es que este gato en particular tomaba corticoides desde hace mucho, mucho tiempo, años tomando corticoides.
y no tenía buena respuesta porque claramente tenía problemas dentales asociados. ¿Ya? Y este es el mismo gato. Antes de intubar, se fijan todo el tejido proliferativo que no se ve tan rojizo por el uso de corticoides, ¿cierto? Pero miren cómo tenía este tejido sublingual, en muy mal estado. ¿Ya? El tratamiento de esta enfermedad es primero modular la respuesta inmune. Entonces ya sabemos que lo que más estimula la presencia o la inflamación de la mucosa es la presencia de estos microorganismos sobre o es que están en el fondo estimulando que la mucosa se infiltre de células y genere esta inflamación y tejido proliferativo. ¿Ya? Entonces se requiere bajar la inflamación y bajar cualquier factor proinflamatorio de la cavidad oral. ¿Ya? El factor proinflamatorio principal es la placa dental, el sarro, etcétera. Por lo tanto, lo principal es controlar la placa dental y tratar cualquier infección secundaria asociada a esto. ¿Ya? Quiere decir si está con lesión resortiva, si está con enfermedad periodontal, pero también un objetivo de este tratamiento, como estos gatos tienen tantas molestias en la boca, es controlar el dolor oral. Entonces, en estadios iniciales, como les mostré la imagen de la primera, una de las primeras gatitas, si vemos que hay un gato que tiene mucha inflamación asociada en la encía, que vemos tal vez, a veces se ve como dudosa como la mucositis caudal, y el gato no tiene signos o tiene signos muy leves, así como dudoso, lo que se puede realizar es hacer un tratamiento periodontal profesional que incluye destartraje, pulido, tomar radiografías, extraer los dientes que están con signos de lesión resortiva, enfermedad periodontal y tomar biopsia. Entonces ahí quedamos con, puede quedar en observación, el dueño si es que está de acuerdo puede controlarse cada cierto tiempo y ver si empieza con signos de dolor después o si aumentan las lesiones, etcétera. De hecho, ahí se aconsejaría, si es que el paciente lo permite, intentar cepillado dental, etcétera. Puse esto que sale en un libro de odontología felina del doctor Jan Bellows, que yo lo he visto yo creo que 2 o 3 veces mencionado. No está incluido en las guías, ¿cierto? Como de las publicaciones como de gingivostomatitis, pero sí lo mencionan 2 o 3 colegas y conversando con otros doctores, sí, a veces hacen el intento de, bueno, hacer cambio de platos de cerámica a vidrio y intentar con dieta hipoalergénica, porque han visto que algunos pacientes podrían responder favorablemente. Pero como les digo, usualmente este tipo de pacientes no son los que me llegan, son los que puede llegarles a ustedes. Por lo mismo, siempre se tiene que aconsejar hacer una evaluación. El consejo en los gatos en general es hacer una evaluación dental, pese a no tener signos, ¿cierto? Bajo anestesia, de estar traje pulido y radiografía dental. Algunos autores hablan del año y otros hablan de los 2 años. Entonces, si del año a los 2 años se hace esta evaluación, uno puede ir acompañando al mismo paciente a través de su vida y ir detectando las lesiones de forma temprana para que no tengan este dolor crónico. Y en el caso de estos gatitos, a veces se pillan estas lesiones cuando están en las vacunas. ¿Ya? Entonces, la idea siempre es ser lo más preventivo posible. El uso de los antibióticos tiene cierta utilidad para controlar la placa bacteriana. O sea, usan antibióticos, baja la carga bacteriana, se desinflama, baja el mal aliento, el paciente vuelve a comer, pero esto sirve mientras está actuando el antibiótico. ¿Ya? Como droga única no se considera para tratar la gingivostomatitis. Ya se describe que un 37 a un 38% de estos gatos puede tener respuesta favorable, pero luego de suspender el antibiótico van a volver los signos clínicos. ¿Ya? Lo que sí se recomienda muchas veces, como estos pacientes están muy debilitados o están con mucho dolor en el momento del diagnóstico de la enfermedad, cuando ya estamos preparándolo para la parte quirúrgica, es que sí se puede utilizar previo y post quirúrgico. ¿Ya? El uso de antibióticos en medicina, en odontología, está mucho más restringido. Yo diría, más que restringido, se sugiere no utilizar tantos antibióticos, pero en algunas situaciones de inflamaciones orales graves sí se aconseja tanto en gingivostomatitis como en la estomatitis ulcerativa crónica canina, porque estos pacientes sí están muy debilitados.
¿Ya? Entonces, antibióticos que se podrían recomendar. Por literatura, hay más reportes de uso de amoxicilina con ácido clavulánico, clindamicina y cefovecina en casos de enfermedad periodontal. El uso de metronidazol y espiramicina esta presentación está más presente en Latinoamérica. No hay muchos reportes de su uso en Europa ni en Estados Unidos, pero igual es una buena herramienta en algunos casos. El uso de clorexidina al 0,05 al 0,12% se describe que sí puede ser útil. Esto es un agente antimicrobiano sintético que tiene un amplio espectro y mecanismo de acción que no se sabe muy bien qué pasa. Lo bueno de este medicamento es que al aplicarlo se adhiere al tejido oral y permanece activo por 8 a 12 horas. Por eso la indicación es darlo 2 veces al día, aplicarlo. ¿Ya? El problema es que es súper malo de sabor. No sé si lo han usado. Tiene un sabor bien fuerte y usualmente hay una presentación que es veterinaria que tampoco es tan agradable y las versiones humanas igual tienen un sabor fuerte. En general los perros lo toleran mucho mejor que los gatos, incluso algunos tutores me han mencionado que busca o espera que le apliquen el colutorio, pero en el caso de los gatos cuesta un poquito más, ¿ya? Pero sí se recomiendan geles de ascorbato de zinc como antiséptico porque tiene un sabor más tolerable por los gatitos, ¿ya? Y actualmente sí llega un producto que está en base a zinc y se podría utilizar en los gatitos. Con respecto al manejo del dolor, se pueden utilizar antiinflamatorias, pero claramente puede utilizarse en la crisis, pero de uso crónico es medio complicado. ¿Ya? Los analgésicos, depende si el paciente está hospitalizado o si está ambulatorio en la casa, ¿cierto? Se podría usar fentanilo, tramadol, buprenorfina, en la casa gabapentina, pregabalina, metamizol, dependiendo, inclusive sé que por ejemplo, la doctora Gisela Acuña en algunos casos severos igual utiliza ciertas combinaciones de CBD, que yo también no estoy muy familiarizada con el uso, pero sí es una opción para algunos pacientes. Ahora, con respecto al uso de los antiinflamatorios, yo soy bien cauta y yo veo muchos pacientes con enfermedad renal. Entonces trato de prescribirlo si es necesario, solamente ya cuando tenga los exámenes de sangre, porque a veces veo pacientes que les han administrado el antiinflamatorio y después le toman los exámenes y están renales. Entonces, trato de ser un poquito más cauta con el uso de los antiinflamatorios, darlos las dosis adecuadas, ¿cierto? No sobredosificarlos ni dárselo por tantos días. Entonces, lo que necesitamos hacer con estos gatos es eliminar los estímulos potencialmente inflamatorios de la cavidad oral, que ya hablamos que comúnmente son los microorganismos que están en la boca, que se depositan sobre la superficie de los dientes y como los dientes de los gatos, si se fijan, son muy triangulares, puntudos, cortantes, el roce de la mucosa oral con el diente que retiene la placa dental va a hacer que sea terrible todo el rato mientras abren y cierran la boca, les va a molestar. Ya entonces, el manejo inicial recomendado, pese a todos los estudios que han hecho, que no ha sido otra cosa que la extracción de los dientes que generan estos problemas. ¿Ya? Entonces, la primera opción es lo que les mencioné, el tratamiento periodontal, extracción de los dientes con signos de enfermedad periodontal, lesión resortiva. Si es que no, si es que vemos los signos, el paciente está adolorido, etcétera, pero la lesión se limita a la inflamación a la mucosa oral caudal, podemos hacer una exodoncia parcial, que incluye extraer premolares y molares, ¿ya? O también podemos optar a la exodoncia de boca completa, ya sacar todos los dientes. Eso en una sesión o no, ¿ya? Eh, a mí me ha pasado que cuando veo gatos que están con muchas lesiones y cuando hay una estomatitis generalizada, o sea, tanto los colmillos como hacia atrás está todo inflamado, son gatos que no están en su mejor momento, están con anemia, están con la albúmina baja, entonces para mí no sería conveniente y tampoco para el anestesista y para el gato, sobre todo para el gato, hacer una cirugía tan extensa. Ya entonces yo lo que trato de hacer es inicialmente sacar premolares y molares, ver cómo evoluciona y en un segundo tiempo quirúrgico, cuando esté en mejor condición el paciente, hacemos las extracciones de los dientes que quedan pendientes. Ya porque hay algunos gatos que lamentablemente están con anemias leves, ahí como medio dudoso, entonces someterlo a una anestesia tan larga es complicado. Les dije, la extracción dental sigue siendo el tratamiento quirúrgico de elección y finalmente mejoran los pacientes porque bajamos la carga bacteriana en la boca, sacamos los dientes que están con algún tipo de enfermedad, bajamos la superficie de contacto
que está dañando la mucosa ulcerada. Esto parece que lo puse dos veces. Voy a pasar. Entonces, hablando un poquito del manejo del dolor, ¿ya? En casos que están con mucho dolor agudo, están posquirúrgicos o son gatos refractarios a las extracciones dentales y requieren analgésicos de uso continuo. Usualmente por literatura recomiendan el uso de la amantadina o gabapentina más la buprenorfina. Usualmente es eso más AINES corticoides. Yo puse la pregabalina porque es el medicamento que tenemos, o sea, también tenemos gabapentina disponible, pero la pregabalina tiene un costo menor, al menos acá en Chile. No hay muchos estudios con pregabalina, por lo mismo ellos recomiendan más el uso de la gabapentina. Ya depende mucho del paciente, se podría probar, por ejemplo, hay gatos que responden mejor a gabapentina que a pregabalina, ¿ya? Y tal vez en casos más avanzados yo utilizaría además amantadina, ¿ya? Pero la idea es que desde que vemos un gato con gingiva stomatitis, quede con analgésico. Pese a que el dueño diga que no está, está bien y todo, pero si uno le revisa la boca y está con dolor, necesita analgésico. Y ahí después los dueños dicen, ah, sí, ahora está más activo. Y es por eso. Hay algunas publicaciones con respecto al uso de la lactoferrina bovina y el piroxicam. Ya esto ya es del año, ¿por qué año? Lo tengo anotado. Uh, Este es del 2014, ya tiene su tiempo. Pero no han habido más, entonces no es algo que yo lo he visto en presentaciones de otros colegas, pero se los menciono porque estos son los intentos de ver qué se puede hacer con esta enfermedad. ¿Ya? Entonces se ha visto que la lactoferrina en spray, se probó una solución en spray más el uso del piroxicam, se podría utilizar para bajar los signos clínicos de estomatitis caudal en gatos. Se describió una mejoría de un 77%, ¿ya? En un estudio de 12 semanas. Mi duda con este estudio es, fueron solo 12 semanas, 4 meses. ¿Qué pasa si utilizamos por mucho tiempo en el fondo, estos medicamentos? ¿Ya? Entonces esto yo lo veo más por una opción. Más encima la lactoferrina no está en Chile, está en Estados Unidos. Y como es de origen bovino es un poco difícil de que entre al país, ¿ya? Pero hay algunos dueños que podrían optar a comprarla, ¿ya? La lactoferrina tiene algunas propiedades como antimicrobiana, inmunomoduladora, antiinflamatoria y anticarcinogénica. Ya por eso pensaron en utilizarlo en estos casos. Ya con respecto a los casos refractarios, son los casos que, pese a hacer las extracciones dentales, siguen con signos de dolor, siguen con malestar. En mi opinión, son gatos que sí mejoran, casi todos mejoran, pero aún siguen con dolor. Entonces se escribe que los gatos que son sometidos a exodoncia no van a responder al tratamiento quirúrgico. Ya. También hay estudios que han probado o han analizado y aislado otros virus que podrían tener relación a esta enfermedad o a los refractarios y se describe que 2/3 de los casos refractarios están coinfectados con calicivirus y un virus que se aisló primero en pumas, por eso se llama así, que se llama Puma Phylum Foamy Virus. No se sabe muy bien por qué ocurre, pero está en estudio. ¿Ya? Lamentablemente los gatos que son leucémicos positivos tienen 7,5 veces más probabilidad de ser refractarios, esto es muy muy triste, y tienen mayor tendencia a tener úlceras linguales. ¿Ya? Y los gatos que tienen úlceras linguales tienen 2,5 veces más probabilidad de ser refractarios. Entonces, estos son los casos que dura la guata. Los gatos que pese a hacer extracciones, sigue la úlcera. Yo pregunté a una académica de Davis y le pregunté sobre las úlceras y me dijo que usualmente ellos veían que haciendo las exodoncias completas la úlcera reparaba, pero tal vez los gatos de allá están expuestos a menos agentes infecciosos que acá, al menos leucémicos, entonces siento que hay que hacer más estudios locales. Entonces el caso refractario son aquellos casos que pese a haber sido tratados de forma quirúrgica por extracciones, requieren un manejo médico a largo plazo. Ya, por ejemplo, esta gata, esta la vi hace mucho tiempo, de hecho yo no la operé,
pero se operó con una doctora que sí tiene experiencia. Y pese a eso, miren cómo tenía esa boca llena de úlceras. No tenía ningún diente, pero estaba en muy mal estado. ¿Ya? Entonces, estos son los casos que más complican. Se me quedó en blanco esto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, hay criterios variados de cómo clasificar esto. Algunos hablan que si pasan al menos 50 días y ya sigue con dolor, ya se consideraría refractario. Otros esperan más o menos 6 meses para decir que son refractarios y esta cosa quedó en blanco. Ya voy a esperar un poquito. Prometo que voy a formatear mi computador. Ahí sí, a ver, me apreté mucho. Entonces, esto es una publicación que salió en 2023, en donde hacen una especie de esquema de recomendación o de pasos a seguir con estos gatitos. Ya entonces, en el periodo preoperatorio del lado de la izquierda, se hace la encuesta al dueño, al veterinario, se toman los exámenes de sangre, el testeo viral. Luego, en el pabellón, si hay inflamación caudal, solamente hacen exodoncia parcial, pero si hay inflamación en toda la boca, hacen exodoncia completa. Biopsia incisional para histopatología. Si ven que hay mucha inflamación sublingual o hay un tejido muy proliferativo, consideran usar corticoides dentro del pabellón. En el postquirúrgico, si eventualmente estos pacientes ya son refractarios y son retroviral negativos o negativos a todos los virus que probaron, pueden hacer uso de células estromoles mesenquimáticas o el uso de ciclosporina. Si son positivos a virus, pueden utilizar células madre y también usar el interferón omega recombinante felino. ¿Ya? Si hay persistente inflamación pese a todo lo que se hizo, se puede utilizar terapia inmunosupresora. ¿Ya? Y durante todo el periodo, más bien sentada con manejo del dolor del paciente. Qué raro, no se ve. Bueno, el uso de los corticoides sigue siendo el medicamento más utilizado para manejar a los pacientes pre y postquirúrgicos. Eso es porque dentro de las cosas que se aconsejan en los pacientes, hay pocas cosas que están de tanto acceso, de las cosas que les voy a comentar después. ¿Ya? Es recomendado en casos que no hay respuesta a protocolos iniciales de manejo del dolor, en gatos que no responden a la extracción de los dientes, ¿cierto? Su efecto inmunosupresor reduce la inflamación oral y es muy rápido y efectivo en controlar eso, y controla las causas inmunomediadas generando una mejoría rápida, aumenta el apetito, alivia el dolor. Es de fácil acceso y económico y mejora en el 23% de los pacientes. De estos, solamente un 7 podría entrar en remisión, pero los efectos negativos es tener un gato con corticoides de por vida, salvarse la piel, pueden estar con resistencia a la insulina o generar diabetes, ¿ya? En mi caso, yo trato de utilizar los corticoides súper cautelosamente con exámenes en mano o en casos que son muy, muy severos, ¿ya? En el caso de los gatos, que son, al menos en mi parecer, y con las doctoras que se dedican a felinos, si son gatitos que son de estos que son muy crónicos, están con la boca muy ulcerada, tienen anemia, se tiene que manejar la anemia, descartar otras causas, pero si la anemia es debido a la inflamación, y está con la albúmina baja, a veces el tubo esofágico no es una opción para todos los pacientes. A veces son gatos que adoptaron hace poco, se estresan, etcétera. Entonces, en ese tipo de pacientes que necesitamos operarlos porque ya no hay otra cosa que hacer, sí uso corticoides, pero ni siquiera dosis inmunosupresoras. Yo uso solo máximo 1 miligramo kilo y vamos tratando de bajar la dosis, ¿ya? Estabilizarlo un poco, que mejoren sus valores y después operar, ¿ya? Pero es en casos muy puntuales. No lo uso en todos los gatos, ¿ya? Em, y así a veces logramos manejar algunos casos que son un poquito más complicados, evitando usar el tubo esofágico, que en algunos pacientes no es tan indicado más que nada porque no se manejan bien, son un poco ferales, etcétera, ¿ya? Con respecto a la ciclosporina,
La ciclosporina disminuye la proliferación de las células T, bajando la expresión de la interleuquina 2. Genera una baja en la función de las células B y baja la producción del cuerpo. Entonces, la ciclosporina genera una mejoría clínica en el 77,8% de los gatos que se utilizó este estudio. Si se fijan, se utilizó en gatos que ya tenían extracciones, como en la imagen, en la imagen A. Se hicieron todas las extracciones necesarias, con correcta extracción de restos radiculares, ¿ya? Y si se fijan, respondió favorablemente al menos ese caso. ¿Ya? Ahora, si se fijan, estos estudios se hacen con pocos gatos, ¿ya? 7 de 9 gatos fueron los que mejoraron, ¿ya? Y el 45%, el 5 de 5 de los 9, logró una remisión de inflamación en 90 días o más, ¿ya? El uso de la ciclosporina puede ser útil en algunos pacientes. La idea es que sea calicvirus negativo y que sea retroviral negativo, ¿ya? E idealmente hacer testeo previo de toxoplasmosis, pero me parece que no es algo que se pueda hacer tan fácilmente. Por lo tanto, lo que consulté también con otros colegas, profesores, es que se tiene que indicar a los tutores que si se usa la ciclosporina, existe la posibilidad que se reactive el toxoplasma. Por lo tanto, hay que estar atento. Si es la única opción, tendría que hacerse. ¿Ya? Los efectos secundarios leves, vómitos, diarrea, pacientes outdoor podrían tener una toxoplasmosis diseminada. Ya esta es la dosis que recomienda el autor de esta publicación. Con respecto a la inmunomodulación, en pacientes, por ejemplo, positivos a virus, se recomendaría usar el interferón omegafelin. Ahora, siendo realista y en las charlas que he estado, es de poco acceso, es súper caro, solamente está en Europa, pero podría ser de utilidad en este tipo de pacientes. Pero incluso profes de Estados Unidos han mencionado que han tenido respuestas bien variables con respecto al uso. Ya, entonces, si un dueño tiene la posibilidad de hacerlo, se podría intentar y ver cómo responde. Ya, y con respecto a la inmunomodulación, hace ya algunos años se empezaron a hacer pruebas clínicas con gatos con células estromales mesenquimales. Hicieron dos estudios, uno con células madre autólogas del propio paciente y halogénicas que eran de pacientes donantes, obtenidas de la grasa del paciente. ¿Ya? Entonces, le sacan la grasa abdominal, ¿cierto? Del paciente, la preparan, la expanden, hacen todo el tratamiento, ¿cierto? Y luego le hacen transfusiones con estas células madre. ¿Ya? Se vio que hay una mejoría del 57% en los halogénicos y un 71% en los autólogos. ¿Ya? Y esta indicación sería para pacientes refractarios que no respondieron a la extracción completa, ¿ya? No hay evidencia científica que sea útil en gatos sin exodoncia. Aún así, hay varios estudios, este estudio con las células madre los han probado en la Universidad de Davis, en California, pero hay resultados bien variables de acuerdo a lo que me han comentado. A veces tienen como reacciones a la transfusión, necrosis en el sitio de inyección, etcétera. Entonces, ahí está todavía en veremos. Pero de que mejoran, mejoran. Miren las lesiones, cómo van progresando. Algunos tienen una mejoría completa y otros remisión, una mejoría clínica, pero no visual. Y acá hay otras publicaciones que hablan con respecto a lo mismo. Acá, por ejemplo, en la publicación de abajo, hicieron el estudio y la comparación de que utilizar células madres antes de la extracción de dientes no tiene evidencia científica. ¿Ya? Entonces, hay distintos tipos de publicaciones que pueden revisar si están interesadas. Además de esto, hay un estudio que no sé si ya lo publicó, de una colega que es la doctora Agustina Algorta de Uruguay. Ella expuso su tesis de doctorado en el Congreso de Odontología Veterinaria de Brasil el año pasado, no, este año, y ella utilizó células madres, pero intralesional. O sea, ellos inyectaron células madres en la cavidad oral y sí han tenido buena respuesta. Todavía no le he preguntado o no he buscado la publicación si ya está lista, pero es una buena alternativa, porque finalmente probablemente las poblaciones de Uruguay, Argentina, Latinoamérica en general podrían ser más similares entre sí que lo que pasa en el hemisferio norte.
Les voy a mostrar el caso de Monty, de 5 años. Es un gatito que se había adoptado en Europa, de hecho tenía pasaporte europeo, no me acuerdo de qué país. Era de la abuelita de la tutora actual, pero luego la tutora se quedó a cargo. Si se fijan, tiene lesiones más bien ulcerativas. Nuevamente vemos que el borde gingival está inflamado, pero además la inflamación sube hacia la mucosa alveolar, ¿ya? Tiene signos de enfermedad periodontal, un poquito de extrusión dental, ese diente tiene mucha retracción de encía. Acá, si se fijan, se ve parte de la raíz. Acá se fijan, como la mucosa es pigmentada, la úlcera ya generó que ya no era ni siquiera pigmentación, o sea, era un gato que tenía mucho, mucho dolor. Entonces, acá en las radiografías vemos que no tiene lesiones de reabsorción este gatito, pero sí tiene enfermedad periodontal asociada a la gingivostomatitis que tiene de base. Entonces, la técnica de extracción usual, cuando tenemos que hacer una exodoncia completa, esto está descrito en algunas publicaciones, es hacer colgajos amplios, ¿ya? Teniendo precaución con el paquete nervioso, ¿cierto? Se exponen las raíces, se parten los dientes por el número de raíces, se extraen y se sutura. ¿Ya? Ahí queda el paciente sin los dientes, ¿ya? Entonces, este paciente yo opté por hacer exodoncia de premolares y molares. Quedó bastante bien este paciente. En general, los pacientes jóvenes responden más favorablemente que los más adultos, ¿ya? Y estas son las radiografías post-extracción. Entonces, la idea de estos pacientes, voy a ponerlo en silencio, es que la indicación siempre para estos gatitos, a no ser de que sea un gato muy estresado, es que se queden hospitalizados al menos una noche para hacer manejo del dolor, ¿ya? Y ya en el hospital la idea es que se pueda hacer alguna evaluación del dolor. Me imagino que ya saben el tema de la evaluación del dolor mediante expresión facial, de la Grimace Scale. Entonces ahí uno va viendo si es que se requiere algún tipo de rescate analgésico en el postquirúrgico inmediato, ¿ya? También en general les dejamos collar isabelino porque algunos sí se manipulan la carita, pero no son tan, no se manipulan tanto como algunos perritos. Y eso es lo que uno busca. Ambos pacientes fueron operados el día anterior. Y el control postquirúrgico depende un poquito. Pueden hacerlo a los 3 días, a la semana, si eventualmente tienen cierto grado de enfermedad renal, se hace el perfil renal o si quieren perfil bioquímico. Entonces vemos el caso de este paciente. Está mucho más desinflamado. Este gato no pudimos sacarle los corticoides del todo. Este gato siguió viendo la doctora Catarina Zúñiga en San Antonio, porque sus papás tienen clínicas allá. Yo creo que ya pasó el tiempo de este gatito de haber fallecido, pero vivió mucho tiempo así con corticoides. Es como, le voy a preguntar, pero yo creo que la última vez que me comentó de este gatito debe haber sido hace 3 años, una cosa así. Espérate. Termino a las 4 de hablar. ¿Cómo? Bárbara está por ahí. No hasta las 5:30, Ah, pero ya, pero la no pausa. hay recreo entre medio. Sí, sí, cuando quiera se toma Ya, llevamos. la No, yo pausa. creo que puedo hablar hasta las 3:30. Ya, súper, ¿Sí? sí, Ya. súper. Entonces vamos a seguir con los tumores orales. Como les mencioné al principio, los tumores orales en gatos son difíciles de manejar, se diagnostican muy tardíamente. Ya se escribe los tumores orales pueden iniciar como lesiones ulceradas que no reparan en vez de ser masas prominentes. Ya no están como una masa gigante como los perros, sino que me pasó una vez que justo había un gato que tenía un colmillo fracturado y alrededor tenía como un tejido ulcerativo bien llamativo. Y la doña estaba preocupada porque tenía el colmillo fracturado. Y yo biopsié ese tejido y era un carcinoma, ¿ya? Entonces son lesiones que a veces pasan de largo, ¿ya? Y no son detectadas por tutores hasta estadios avanzados porque usualmente los gatos no se dejan ver la boca por los tutores y los tutores tampoco han sido como formados o educados como para poder revisar bien su boquita. Ya, entonces estos son más bien hallazgos que pueda encontrar un veterinario en un control o ya cuando están con signos ver las lesiones como tal.
Ya entonces en el examen clínico tenemos que describir el tamaño, la ubicación del tumor, ver si hay ulceraciones, sitios de necrosis, por ejemplo, la foto del paladar que les mostré, si hay movilidad dental asociada a la zona de la masa, si hay adherencia a tejidos circundantes, palpar los linfonodos, a veces hay linfonodos más reactivos, si eventualmente tenemos la gran presunción de que es un tumor maligno, tomar radiografía de tórax y eco de abdomen, que son complementarias. Y acá la radiografía intraoral se considera una parte esencial del diagnóstico y tratamiento de tumores orales y maxilofaciales, pero con la salvedad de que con la radiografía dental podemos ver en pacientes más pequeños lesiones iniciales, pero todavía, o cuando ya las lesiones son mucho más caudales, ahí la tomografía es la elección. ¿Ya? Entonces da información inicial de la naturaleza del tumor. Como es bien detallista, a veces da información si hay lisis ósea asociada a la masa, si hay un tejido proliferativo mineralizado, también podemos verlo. Sirve para estadificar, ver los márgenes quirúrgicos cuando vamos a operar, ¿cierto? Y apoyar en la planificación de la terapia médica o si es que se prefiere radioterapia. Se recomienda tomar varias vistas radiográficos para establecer los márgenes de masa, por ejemplo, si es que no tenemos otra forma de poder abordar esta masa, no hay radiografía dental, no hay tomografía, no estamos en Santiago, igual la radiografía convencional puede servir de ayuda, ¿ya? Entonces, radiográficamente ubicamos describimos la localización, forma, la radiopacidad, efectos en el hueso, si hay desplazamiento o no de las piezas dentales. A veces, cuando las masas son benignas, desplazan las masas y cuando las lesiones son malignas, a veces generan más reabsorción dental. ¿Ya? Las lesiones benignas son raras en gatos, se describen más en perros. De hecho, yo no he visto una masa un fibroma, algo así en gatos. Em, Estos son los tumores más comunes en los perritos. Ya son tumores odontogénicos, usualmente el ameloblastoma cantomatoso es más complicado de manejar porque es bien invasivo, se comporta como un tumor maligno, pero la diferencia es que no metastiza. Igual hay que ser bien invasivo en la remoción de la masa. El fibroma odontogénico periférico puede ser fibromatoso, que es solamente tejido fibroso, o u osificante. ¿Ya? Este es un ejemplo de un fibroma. Si se fijan, hay un sobrecrecimiento gingival. El sobrecrecimiento tiene una coloración parecida al tejido gingival adyacente, pero si se fijan, la masa está completamente calcificada. ¿Ya? Entonces, eso es algo característico de los focos de los fibromas ontogénicos periféricos osificantes. ¿Ya? Están haciendo un cambio un poco en la nomenclatura, pero se entiende un poco esto. Esta es una lesión que puede que vean con más frecuencia. Ya, este es el caso de una gatita de unos colegas amigos. Ya se asustaron mucho cuando tenía esta lesión. Vieron esta lesión porque se fijan, es más roja, se ve proliferativa, si bien es como única, no es multilobular, era móvil. Ya, no sé si tengo la radiografía. Acá está la radiografía, si se fijan en dónde está la masa, si se ve ausencia de la pieza dental completa, no hay restos radiculares, hay un poquito de pérdida de hueso, pero no se ve lisis ni una irregularidad tan evidente en la radiografía. Ya, este es otro caso. Saqué la foto después de hacer la ontosección de este diente. Esta es una lesión que, si se fijan, es un poquito más rosadita, multilobulada, blanda. Esta es la Trinidad, de hecho la controlé hace muy poquito. Esta gatita en ese momento tenía 2 años, ahora debe tener unos 5 cuando la vi esta semana. Tiene esta lesión, si se fijan, como una pedunculada blanda asociada a este sector. Entonces, en el caso de ella, le saqué algunos dientecitos y tomé biopsia excisional de la masa. Este es Gidi, este es un paciente de la doctora Cuña, un persa que en ese tiempo tenía 11 años, ahora debe tener 13. Él tenía esta misma lesión en esta misma ubicación. También multilobulada, acá se ve un poco más dañada, ¿cierto? No sé si lo han visto, chiquillos, o me pueden decir cuáles son sus prediagnósticos, si alguien quiere decir algo, si no, sigo nomás. Ya voy a seguir nomás. Ah, ya, dice alguien, yo no la había visto. Ya. Acá también, tampoco la he visto. Ya.
Entonces, voy a seguir. Bueno, estas son radiografías del GIVI. Miren, lesión resortiva, además signos de enfermedad periodontal. Miren este colmillo terrible, súper común en los persas, lamentablemente. Esta es la zona donde debiese estar la masita. Tampoco hay lisis ósea. Se tomó la biopsia y salió un tejido de granulación y ulceración compatible con granuloma piogénico. ¿Ya? Los granulomas piogénicos es un tejido inflamatorio secundario a un trauma como crónico en el tiempo. Y ocurre en ese sector porque algunos pacientes pueden tener una maloclusión en donde, y esta fue la trinidad, lo mismo, granuloma piogénico, que es esto, ¿ya? Entonces, voy a mostrar acá un poquito. De hecho, este era un persa, la trinidad la vi el otro día y no me acordaba que tenía un poquito de braquiignatismo. Tiene la mandíbula un poquito más larga. Y de hecho la vi porque le salió esta lesión, pero al otro lado. Entonces es por un tema de maloclusión. Voy a ver si en otra imagen, y aquí se podría ver un poquito mejor. Algunos gatos, por maloclusión, la cúspide del cuarto premolar puede traumatizar la mucosa vestibular que está asociada al molar y lo traumatiza, traumatiza por un tiempo, 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 tiempo y a veces genera este tejido inflamatorio. En el caso del GIDI, no se notaba que fuera tanto el cuarto premolar porque era un poquito más atrás, pero lo que me fijé es que el molar en él, el último molar, era muy grande, entonces tal vez juntos esos dos dientes generaron este trauma crónico. Ya, y por ser raquicefálico también tiene un tema de oclusión diferente. Ya, entonces voy a seguir con la publicación. Doctora, Sí, en este caso, por ejemplo, en la TRIN están tratando lo que se genera por la mala oclusión, pero ¿hay alguna forma de manejar la mala oclusión como para que no siga teniendo problemas o es demasiado complejo? en este caso tienes que sacar el diente que genera el problema. A veces se podría hacer una odontoplastía, por ejemplo, rebajar. Este diente está como más como rebajado en realidad. Pero esta punta, esta cúspide es muy puntuada en algunos gatos. A veces uno podría intentar odontoplastía, pero yo creo que lo más, sobre todo si están así, lo mejor es sacar el diente que genera el problema. Ya, de hecho, acá Pero, por sale. ejemplo, cosas como, porque hay pacientes que tienen, como que en ella igual es sutil, pero hay otros que está como mucho más marcado. En esos pacientes, ¿hay cosas que se pueden hacer en Chile o no? Así como mover los dientes. Claro, Mira, ortodoncia en este sector no se aconseja. En general, los ya, gatos. Voy a esperar que me pica la garganta. Lo hacen solamente con los caninos. Y usualmente es en ya, los gatos persas. No, en este sector no sabría cómo sacar este. Finalmente, en los gatos lo que uno busca es mejorar la calidad de vida del dolor. Y ellos andan bien sin dientes, claro, entonces no lo veo tan como algo tan necesario. ya. Ok, o sea, es que pensaba como en esa gatita que tiene 2 años y que ya ha tenido dos problemas, como Ujú. que puede ser recurrente en el tiempo, ¿no? O ya No, en el caso sacando de eso con ella, ella, por ejemplo. mira, déjame ver cuándo vi a la triña, porque creo que estaba el informe acá. No la veía hace tiempo. Creo que la vi el 2022 o el 2023. Espérate, se me quedó pegado de nuevo. Este computador se quiere jubilar, parece. Sí, no, ni siquiera literatura he visto como alguna opción como de ortodoncia para mejorar esta oclusión. En el caso de esta gata, ella tiene mesioclusión o maloclusión clase 3. Ya tiene un poquito la mandíbula un poco más hacia adelante. Eso puede predisponerla, pero en el momento de la evaluación en ese tiempo no había indicación de sacar el otro diente. Ya siempre la indicación después de estas evaluaciones o de los procedimientos dentales es controlarlos al año al menos. Y a veces como los ven bien, no los llevan.
o se controlan con los médicos de cabecera y tal vez no se dieron cuenta, o esta lesión, porque la lesión de ahora que tenía era mucho más grande, era como esto, no era tan pequeñita como la vez anterior. Así que, ok. Ya, Oh, se pegó. Ahí parece que se movió. Entonces, aquí la indicación, le iba a mostrar un poquito esto de lo que pasa en esta publicación, que empezaron a ver los casos, ¿cierto? Hablan de los casos de 8 gatos. La ubicación siempre era en el mismo lugar. Ya entonces dice, lesiones desarrolladas en la tejido mucogingival vestibular, que es esto de acá, ¿ya? Del primer molar mandibular, que es este, proponen que la maloclusión y el trauma por contacto con el lado ipsilateral del cuarto premolar, ¿cierto? Puede ser un factor contribuyente para el mecanismo etiopatogénico. ¿Ya? Entonces, hay algunas indicaciones, o sea, como finalmente, si en esta localización está ocurriendo esto, tal vez uno, en vez de pensar al tiro en un carcinoma o un tumor, uno podría pensar en un tejido inflamatorio, que es mucho menos terrible que tener un carcinoma. Ya. Chiquillos, si quieren, paramos un poco y yo trato de arreglar mi presentación que se quedó pegada. Sí, está. Después volvemos, ¿les parece? Ahí retomé. Ya, súper. Entonces, no sé si les quedó alguna duda con este tipo de lesiones. Entonces, el tratamiento, tal como lo comentamos con su compañera, era extraer el diente que está generando el mayor problema y usualmente el diente de la arcada mandibular se ve afectado por enfermedad periodontal. Entonces, finalmente, en algunos casos uno tiene que sacar los dos, arriba y abajo. En algunos casos, como les comenté, se podría hacer una odontoplastía, que es rebajar a mínima solo 1 milímetro de la cúspide de esta corona, colocando un sellante después, si es que no quieren sacarlo. Pero si es que ya tiene esta lesión tan grande y el paciente está tan incómodo, yo preferiría sacarlo. Y eso es lo que indican. ¿Ya? En el caso de las masas malignas, em, se describe que tiene una incidencia de un 6% en tumores de perro y en gatos se consideraría menor. A ver, esa zona de la lesión, espérate aquí. Es típica, usualmente es en ese sector, es por el roce de la cúspide, del cuarto premolar. Podrías verlo en otros lados, pero lo más descrito es en ese sector, y lo que más hay, al menos yo he visto. Entonces, en el caso de los gatos, la incidencia es menor que en los perritos, pero igual pueden tener incidencia de masas malignas, ¿ya? Una de las características de las masas malignas, de crecimiento rápido, generan destrucción de los tejidos adyacentes, invaden el hueso tempranamente, destruyen el hueso, queda irregular, hay lisis, se puede ver radiográficamente. Em, en general, tumores de tejido blando, como los carcinomas, los melanomas malignos, fibrosarcoma, generan inflamación de los tejidos blandos y una reacción periostal adyacente radiográficamente. ¿Ya? Acá puse lo de los perritos, que imagino que lo han visto, bueno, no de perro, ¿cierto? Con el doctor Torres, pero los gatos, mayoritariamente el carcinoma de células escamosas es el tumor más común oral de los gatos, ya seguido por el fibrosarcoma o el osteosarcoma. Este es el caso del gato que llegó porque se había fracturado el colmillo. Si se fijan, además tenía una lesión ulcerativa muy evidente, lo cual resultó ser un carcinoma luego del resultado de la histopatología. ¿Ya? Se considera un tumor maligno invasivo local con una alta tasa de mortalidad. Puede ser una masa roja ulcerativa. Si se fijan, tiene un color parecido al tejido proliferativo de la gingioestomatitis. Según estos autores, los factores de riesgo serían exposición al humo de tabaco, collares antipulgas, alimento enlatado con atún, ¿cierto? Un 6,4% está asociado a patologías dentales. Han encontrado papilomavirus en el 16% de las muestras que analizaron en este estudio. em, y se consideran del 61 al 64% de los tumores orofaringios en gatos, al menos en el estudio de Sequeira. ¿Ya? Usualmente esta enfermedad se diagnostica en estados avanzados por las características de los gatos, que son bien sigilosos y poco expresivos con la manifestación del dolor. Un pronóstico desfavorable a pesar de la terapia.
Muchas veces terminamos en eutanasia de estos pacientes porque la enfermedad sigue progresando. A veces se pueden utilizar medidas paliativas como antiinflamatorios, tubos de alimentación. El tratamiento definitivo sería en cirugía o radioterapia. Pero yo he visto pocos casos, en general se los derivo a los oncólogos, pero sí mejora un poquito la calidad de vida. Esta es una gatita que se llama Aiko. Si se fijan, fue difícil revisarla, pero acá vemos que esta es la mandíbula, vemos que acá hay un sector como un tejido blanquecino cafezoso, que era hueso, estaba expuesto. Todo esto era una masa debajo de la lengua asociado a la mandíbula. Entonces acá vemos cómo tenía el cuerpo mandibular. Si se fijan, tiene un aspecto apolillado. Los dientes no se ven tan bien acá. Tienen signos de reabsorción, este en particular. Tenía incluso una fractura patológica secundaria a la lesión porque yo palpaba el hueso y crepitaba. Este otro caso, esta gatita fue derivada por secreción nasal del lado izquierdo, pensando en una fístula oronasal. Bueno, efectivamente tenía una fístula oronasal, pero al revisarla bajo anestesia se vio que es un sector muy raro que tenga una fístula, no es ni siquiera asociado al colmillo. ¿Ya? Entonces, si vemos acá hasta el paladar, vemos tejido vascularizado, que no es normal en este sector. Vemos que hay en el fondo acúmulo de placa dental, tenía enfermedad periodontal, pero la característica era, tenemos esta disrupción del paladar, esta lesión como granulomatosa, ulcerativa, y yo movía todo esto y se movían todos los dientes. Entonces, tomando la radiografía, si se fijan, ya hay lisis ósea completa, los dientes se ven volando en el espacio. Ya, entonces, esto es una lesión ósea importante. Probablemente si hacemos un TAC, esta era una gatita que no tenía posibilidad como de tal vez optar a TAC. eh, Tenía una lesión invasiva muy, muy avanzada. Este es otro caso. Este es un gato también con un carcinoma de la mandíbula. Si se fijan, todo esto de acá era tumor. Yo le coloqué el tubo esofágico en esa oportunidad y miren cómo tenía también lisis ósea, ya el hueso está completamente perdido y acá podemos comparar la cortical del hueso sano con la cortical inexistente del hueso que está con el tumor. Otro caso, esta gatita era un caso súper avanzado. Ella partió con un carcinoma a la nariz, la trataron con electroquimio, pero la masa siguió avanzando hasta que empezó un sangramiento activo por la boca, el colmillo estaba volando. Si se fijan, ya tenía todo esto comprometido de la cavidad nasal. Miren la radiografía, lo de que se ve acá arriba es como el tejido nasal normal, pero acá hay pura lisis de hueso, bilateral. Miren acá, hasta los dientes y todo esto es masa. Todo esto es masa. Esta gatita me dio mucha pena, estaba súper mal. Y que, si se fijan, no se veía tan terrible, se veía como fea la nariz y todo, pero miren cuánto invadió. Horrible. Y este es otro caso, esto es una gatita que le habían hecho exodoncias sin tomar radiografías postoperatorias. Si se fijan, además tenía una lesión ulcerativa más evidente en el lado derecho. Ya, yo primero la vi por gingiostomatitis, se trató por gingiostomatitis, se hizo exodoncias porque tenía todos los restos radiculares, si se fijan, acá hay uno, acá hay otro, tal vez acá, tenía todos los restos radiculares de los dientes que les sacaron. Se extrajeron esos restos radiculares, tomé biopsia de este sector, no apareció nada, se veía inflamatorio, sugerí un TAC, los tutores prefirieron no hacerlo. Luego de eso, yo diría unos 3 4 meses después, tuve un absceso retrovulvar en el ojo derecho. La cirujana en ese momento hizo una limpieza, se drenó y también tomó biopsia un poco más profunda de este tejido, tampoco salió nada, pero ya empezó como a crecer esta lesión y ahí hicieron un TAC y efectivamente tenía una masa en este sector, que por estadística probablemente era un carcinoma. Esta es otra masa, si se fijan, de unas características diferentes. Este gatito no estaba así cuando yo lo vi y pasó mucho tiempo hasta que se pudo tomar en el fondo hacer el tratamiento y biopsiar. Esta por histopatología era un fibrosarcoma. Si se fijan, genera desviación, tal vez un poquito de lisis de hueso en este sector, pero desvió los dientes, no generó tanta reabsorción.
Este es un caso de una gatita que se había hecho un tratamiento periodontal unos 4 o 5 meses antes de la consulta. Si se fijan en este sector, vemos que el diente está con signos avanzados de enfermedad periodontal, pero esto de acá es lo que llama la atención, esta lesión ulcerativa asociada a este sector. Si se fijan, la coloración de las mucosas es rosada pálida en todos lados, menos acá. Y se palpaba una estructura ahí como un poquito más grande. Yo no pensé en expansión de hueso alveolar, finalmente nuestra presunción inicial era que era como alguna lesión tumoral. Ella antes no estaba con enfermedad renal y cuando se tomaron los exámenes, antes de pensar en tomar biopsia y radiografía, estaba con la creatinina en 2,4, ya estaba con manejo con nefrólogo luego de eso. Estas son las radiografías de ella. En la biopsia salió un carcinoma de células escamosas. Acá si se fijan análisis óseas que llega hasta cerca de la órbita. Acá todos los dientes están volando en el espacio. ¿Ya? Bueno, también tenía, se fija, una lesión resortiva en este diente, pero era irrelevante para lo que tenía, entonces no hice ningún tipo de extracción, solamente tomé la biopsia de la masa. Luego se derivó con oncología. La oncóloga mandó a hacer un TAC. Acá se ve la masa, se fijan, ya no hay lisis de todo el hueso maxilar. Acá se observa y acá están bien con la masa. Y le hicieron reconstrucción 3D y se fijan la pérdida considerable de hueso alveolar que tenía que llegaba hasta la órbita. Ya, por lo tanto, como era tan invasivo, era una gata mayor, no quisieron hacer algún tipo de cirugía, sino que afortunadamente optaron por hacer radioterapia. ¿Ya? Este es el único caso que yo sé que le han hecho radioterapia al menos paciente mío, pero ella tuvo una buena evolución. Si se fijan acá, bueno, esta fue una foto después de la cuarta semana, de la cuarta radioterapia. Se generó un pequeño hundimiento de la masa, pero ella tuvo una calidad de vida bastante buena hasta que ya empezó a deteriorarse nuevamente. Ya le dio tiempo para estar con su familia, con buena calidad de vida, compartir con su hermanito gato. Entonces yo siento que fue un buen abordaje, ¿ya? Con respecto a la imagenología avanzada, se describe que las radiografías usualmente no son tan buenas para evaluar completamente las neoplasias, sobre todo neoplasias orales más distales, más hacia caudal, porque muchas veces son como un iceberg. Uno ve la lesión acá en la boca, pero a veces invade nariz, maxila, globo ocular, etcétera. ¿Ya? En mandíbula hacia caudal también pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces el TAC o la resonancia magnética son necesarias para determinar cuán invasiva es la masa y también planear la cirugía o si eventualmente se quiere hacer radioterapia. ¿Ya? Al menos en lesiones de cavidad oral es más recomendable hacer tomografía que resonancia porque casi todas las lesiones óseas, o sea, son óseas y se ven mejor con mejor detalle en tomografía. Y ahí también se pueden evaluar los linfonodos regionales. Otras cosas adicionales son los dientes deciduos retenidos. Ya pasamos de cosas como tal vez más comunes a cosas menos comunes. ¿Ya? Los dientes de leche retenidos son aquellos que todavía están en su lugar cuando el diente permanente comienza a salir. ¿Ya? En esta imagen vemos que hay un diente acá atrás y otro adelante. El diente definitivo es el que sale por mesial, por la cara mesial. ¿Ya? Este gato tenía varias complicaciones, era un gatito leucémico, un caballero que vivía cerca de la facultad. Yo creo que tuvo una electrocución con, masticó un cable y se dio la electrocutada porque tenía un foco em, de como osteomelitis en el cuerpo mandibular. Es de los pocos gatos que he visto con dientes de leche retenidos. No es tan común, pero a veces pueden pasar. Ocurre más comúnmente en perritos de razas pequeñas. Acá, bueno, voy a hablar un poquito más de perro porque es lo más común, ¿cierto? Pero finalmente la causa es que tal vez no está el estímulo para que se reabsorba la raíz del diente definitivo. Tanto en perros como en gatos, la indicación es la extracción. Dientes ausentes también ocurre. Ya, cuando vemos dientes ausentes en gatos, o no los vemos claramente, siempre hay que pensar que pueden estar las raíces, porque ocurre con frecuencia. Miren, acá está la raíz distal del cuarto premolar, las raíces también de distintos premolares. También lo mismo, se fijan, esto puede verse, acá se ve un poquito el tejido blando, se ve y uno al palpar siente una puntita, ¿ya? Entonces siempre es importante complementar, si hay alguna ausencia dental,
si es que hay algún resto radicular, sobre todo si vemos un punto inflamatorio en ese sector. ¿Ya? Las fracturas dentales se consideran un hallazgo común en el examen de la cavidad oral. Se describe que ocurre hasta en casi el 50% de los gatos, los animales de compañía. Perdón. Es común en pacientes secundarios a traumas maxilofaciales, si bien no es lo más importante en un paciente politraumatizado, hay que considerarlo para los manejos posteriores a sacarlos de la urgencia. ¿Ya? Entonces esto puede ser accidente de tránsito, peleas, caídas de altura, a veces se fracturan las raíces, se pierde la corona, quedan las raíces en el fondo, en el hueso y después generan inflamación asociada. Ya, la clasificación de las fracturas dentales en animales parten solamente con microfracturas en el esmalte, que es más común en perritos, ¿cierto? Eso se llama infracción dental del esmalte. Luego tenemos una fractura no complicada, que es de esmalte solamente. Ya, esta es una fractura no complicada, esmalte dentina. Esta es una fractura dental complicada porque afecta a la pulpa, esmalte dentina y afecta a la pulpa. Esta es una no complicada porque tampoco se ve afectada la pulpa, pero sí destruye parte del hueso alveolar que sostiene el diente. También vemos una fractura más complicada, ¿cierto? En donde se perdió prácticamente toda la corona y también se ve expuesta la pulpa. Y también una fractura complicada es aquella que tiene una fractura a nivel radicular. Vemos un diente que se mueve solamente, pero es porque está fracturada desde la raíz. Otras clasificaciones. Ya pueden haber concusiones, que es un golpe directo en el diente. A veces solamente se subluxan, a veces se van cayendo, a veces hay luxación lateral cuando se pierde el hueso alveolar. Se pueden, en el fondo, con el golpe entrar un poco, por eso se llama intrusión. A veces tienen avulsión. Ya, cuando ocurre avulsión, eso se considera una de las pocas urgencias en odontología, en donde se tienen que reintroducir el diente inmediatamente, en menos de 2, 3 horas, fijarlo, esperar un tiempo que en el fondo se haga una anquilosis del diente con el hueso y luego se tiene que hacer un tratamiento endodóntico de la pieza dental porque está desvitalizada. ¿Ya? Acá una infracción, fractura de esmalte, ¿cierto? Bueno, estas son las mismas que les mostré después, o sea, antes. Otras radiografías de fracturas dentales. Ya este era un perro. Tiene una fractura. Muchas veces vemos solamente un aumento de volumen en la zona de ausencia del colmillo, pero se fijan acá hay resto radicular. Ya, y las consecuencias de las fracturas dentales es que la pulpa se expone a la cavidad oral, las bacterias ingresan por, en el fondo, la pulpa, ¿cierto? La empiezan a destruir, queda desvitalizado. Esto se describe que inicialmente duele, pero cuando ya está desvitalizado deja de doler. Puede doler un poco el fenómeno inflamatorio que ocurre acá, ¿ya? Generan pulpitis, hay necrosis pulpar y a veces generan una fístula odontogénica que puede ser intra o extraoral. El tratamiento es extraer el diente, dependiendo de la fractura, la edad del paciente, se puede hacer un tipo de restauración y tratamiento endodóntico. Entonces, lo que vemos es cambios en el hueso. Ya, acá tenemos comparativamente el diente que no está fracturado y el diente fracturado del gato. Acá, si se fijan, primero lo que vemos es una diferencia en el tamaño del canal radicular y la cámara pulpar. Este es mucho más amplio. Esto quiere decir que este diente está vivo probablemente y siguió creciendo la dentina con el paso del tiempo, pero en este caso no, se murió cuando estaba un poco más joven y al entrar la infección por la pulpa del diente generó una lisis, porque acá hay infección, tejido inflamatorio asociado, que puede o no generar una fístula o una inflamación. ¿Ya? Entonces, en el caso de este paciente, podemos ver un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, vemos la laminadura un poquito más ensanchada y esto es lo mismo. Muchas veces tenemos la opción de extraer la pieza dental, que en algunos casos se aconseja si es que son pacientes con comorbilidad. En el caso de este gato era un paciente enfermo renal que la dueña no quería seguir en el fondo sometiendo las sedaciones, cualquier cosa. Esta era una fractura complicada, si se fijan, con un aumento de volumen en este sector. También otra fractura, también se optó por la extracción. Este es Don Caco, un gatito que tenía una inflamación en este sector. La masita no tiene nada que ver, pero tenía acá inflamado.
Le dijeron que podía ser un tumor, se hizo un TAC y en el informe mencionaba que era más probable que fuera una lesión periapical por el colmillo. Si se fijan acá, el colmillo se ve mucho más oscuro que el contralateral, ¿ya? Y acá se ve, y ellos sabían que se había fracturado este colmillo cuando era mucho más chico, ¿ya? Entonces, se fijan, este es el colmillo del lado izquierdo, este es el del lado derecho, y miren la lesión periapical. Ya, justamente esta lesión estaba en la zona del aumento de volumen facial. Ya, así que también se tuvo que extraer y como ya habían tenido la duda si era algún tumor, alguna cosa, yo igual mandé el tejido inflamatorio a analizar y salió tejido de granulación. Entonces ahí se quedó el caquito después de la extracción y anduvo súper. Y este fue un caso de, yo creo que los casos más dolorosos que he visto, un gato con mucho, mucho dolor oral. Si se fijan, miren cómo tiene acá, todo como lleno de saliva, en mal estado, miren cómo tenía ese colmillo fracturado hace quizás cuánto. Esto generó una fístula. Ya este lado se veía así, este era el otro en donde no se veía el colmillo, pero si se fijan habían puntitos que son tractos fistulosos. Acá él intentó cerrar, pero no cerró completamente. Acá ya abrí la mucosa. También se ven los tractos fistulosos que atraviesan el hueso alveolar. Y al sacar esto, porque tenía que limpiar, se vio que no había hueso acá, no había nada. No había ni siquiera endoturbinaria, era como un agujero. Ya este gato estaba súper, súper adolorido. Así que esos serían creo que me adelanté, terminé antes. Creo que tengo más cosas, pero si quieren terminamos acá. Ya tengo algo de trauma, no sé si quieren saber algo de trauma, chiquillos. Doctora, Sí, ¿Sí? sí, en el, en ¿Quieren? el último caso, ¿Sí? en el último caso, ¿qué se hace en esa situación? En esto, Sí, reparar la fístula. pero si no hay hueso, simplemente se cierra porque no hay nada, O sea, tienes tejido blando. O solo se sea, cierra lo que acá, estoy hablando. sí, es que no puedes poner nada. A veces recomiendan utilizar algún tipo de, eh, tal vez, mira, en algunos casos, cuando hay fístulas muy grandes en perros, incluso sacan cartílago de la oreja en algunos casos. Pero si tienes tejido suficiente, no hay problema. Puedes dejar cerrado, reactivar los bordes. Esto lo hice hace tiempo. Me avergüenza un poco mostrar esto porque está muy destruido el tejido, pero tú podrías lograr hacer un colgajo, dejar todo cerrado. Perfecto, gracias. Sí. Ya, sigamos con trauma ya que tenemos tiempo. Este fue el primer final. Entonces, con respecto al traumatismo craneofacial, las lesiones más comunes de tejidos blandos, al menos en la boca, son por degloving. En portugués es desglobamiento, que es cuando se desgarra todo el tejido del mentón, por ejemplo, y se expone el hueso mandibular. Esto pasa muy comúnmente por atropellos, por ejemplo. Se desgarran, ¿cierto? Los labios, ¿cierto? Se puede lacerar la lengua, por accidente automovilístico, se lacera la encía, trauma periodontal. Los gatos de síndrome del gato volador se lesionan paladar, ¿cierto? O también trauma por lesión por agentes cáusticos o descargas eléctricas, ¿ya? Usualmente lo más común es que haya separación de la sínfisis mandibular en los gatos cuando tienen accidentes, ¿ya? También fracturas maxilofaciales. Se describe que si hay una fractura en la cara del gato van a haber más, solo que muchas veces no se pueden analizar clínicamente ni radiográficamente, se detectan solamente con TAC. Pueden haber fracturas o luxaciones del ATM, luxaciones de los dientes, avulsiones. Ya, los signos del trauma de mandíbula es que el paciente esté con la boca abierta, con salivación, dolor en el área de la boca. Hay que siempre descartar que no estén con algún tipo de trauma craneoencefálico. A veces, si están con la boca abierta, hay que descartar que no tenga una luxación de ATM. Ahí importa harto la anamnesis. Si es un gato que tuvo el antecedente de estar politraumatizado, es más probable que haya fractura o una luxación secundaria al trauma. Pero si no tuvo antecedente de trauma, llegó con la boca abierta, hay que ver por qué está así. ¿Ya? Entonces, tenemos exámenes complementarios, ¿cierto? Radiografías, las laterolaterales, las dorsoventrales, los oblicuas sirven harto para ver la ATM. Las radiografías intraorales pueden dar cierta información.
Esto depende de cómo ocurrió el trauma. Muchas veces lo más común es que sea luxación de sínfisis, pero a veces son fracturas parasínfisiarias como hacia el lado, fractura del cuerpo de mandíbula a nivel como de los dientes o incluso más caudal. Todo esto se tiene que evaluar con el paciente anestesiado y si eventualmente pensamos que son fracturas más complejas que está comprometiendo la articulación temporomandibular, hay la indicación de hacer tomografía. La luxación o separación de sínfisis mandibular, la idea es estabilizar a través de los caninos, si es que existen, mediante puede ser cerclaje, que podría ser una opción si es que, por ejemplo, no tenemos los colmillos, si están fracturados, se hace el cerclaje. En el fondo intraoral se hace el nudo, ¿cierto? O se puede utilizar resina o acrílico para unir los caninos y dar tiempo, unas 3 4 semanas hasta 6 semanas para que reparen. Ya como les comenté anteriormente, un profesor estadounidense indicaba hacer esto solamente si el gato estaba con signos, si era muy evidente, y si eventualmente estaba con trauma, y de hecho era lo más importante, si había laceración de tejidos blandos. Ahí sí se tenía que estabilizar. Cuando hay fracturas del cuerpo mandibular o son lesiones más caudales, que se consideran lesiones más complejas, se puede hacer un bloqueo de los caninos, como un bloqueo maxilomandibular, ¿ya? O últimamente recomiendan más la fijación con botones, ¿ya? Esto es porque la fijación con botones permite que el gato pueda abrir un poquito la boca, ¿ya? Y eso hace que la articulación genere menos, al reparar, genere menos anquilosis. Ya cuando se hacen estas fijaciones que son más rígidas, puede haber más riesgo de anquilosis de la TM, ¿ya? Pero depende un poquito del caso, ¿ya? Acá les dejo la publicación para que lo puedan buscar y a partir de eso también hay otras, pero es una técnica que es bastante simple y uno de los beneficios también que alivia mucho, porque yo he hecho la fijación maxilomandibular y el estrés, porque a veces tienen que quedar con sonda esofágica, es que vomiten o que les pase algo y aspiren porque no pueden abrir la boca. Tiene sus complicaciones, pero si bien tiene complicaciones, igual podría ser una técnica que uno podría optar. En el caso de los botones, si el gato vomita la sonda, se le devuelve por la boca o tiene alguna cosa, ustedes pueden llegar y cortar y tienen acceso a la vía aérea rápido. Ya, de hecho, acá cuando se tiene que intubar para sacar la resina, se tiene que sedar, cortar esto con el paciente sedado todavía, hacerlo rápido para después intubarlo rápidamente y continuar con el retiro del acrílico. ¿Ya? Entonces, en espera de que pueda ser en el fondo revisado por un cirujano, la idea es que se estabilice, haga el manejo antibiótico si hay ruptura de tejido blando, ¿cierto? Se haga limpieza, eventualmente tubo esofágico y ya cuando se pueda operar esté ojalá un poquito más limpio. Ya, este es un caso de un gatito de un colega del doctor Rivera. Entonces él está saliendo de su casa y hay un gato atropellado, un clásico de nosotros, ¿cierto? Alguien preguntó. ¿Cómo come el gato? Ah, creo que los mencioné. Ahora, hablan de que no es tan necesario el uso del tubo. A veces los gatos pueden comer. En el fondo, la apertura de la boca permite que él pueda comer por su cuenta. En el caso de Panda Junior, este gatito llegó con síntomas de TEC. Llegó con, se fijan, al levantar todo esto ensangrentado, tenía separación de la sínfisis mandibular, acá un hematoma, también tiene un hematoma más atrás. En la radiografía podemos ver que es joven, se fijan la cámara pulpar es bien amplia. Acá está separado, por lo tanto cuesta mucho evaluar cómo se ve la TM, porque cuando se separa la sínfisis todo se mueve. ¿Ya? Pero algo que podemos ver con facilidad es que el hueso cigomático del lado derecho está completamente separado. ¿Ya? Se fracturó el hueso cigomático hacia adelante. Y por lo mismo se le hundió la órbita, tiene sangramiento, tiene esta fractura en este lado, y este gato además quedó ciego. Y además se fracturó algo en la maxila porque miren cómo está con sangramiento de la cavidad nasal. A este gatito se hizo la estabilización de la sínfisis mandibular. Si se fijan, arriba no se pudo hacer ningún tipo de tratamiento, reparó solo, afortunadamente era un gato joven. Quedó con un pequeño hundimiento de globo ocular, como les dije, y quedó ciego porque tuvo desprendimiento de retina. Justo fue el doctor Rodrigo Tardón hacerles clase y lo revisó y vio que estaba con desprendimiento de retina por el trauma. Así que él vivió así. Cieguito pero juguete, si se fijan jugando con las viendo.
Así que estuvo bastante bien. Con el caso, en el caso de él se estabilizó el TEC, estuvo con tubo esofágico, pero la verdad no lo necesitó mucho porque empezó a comer después de la resina y se fijan, estaba perfecto. Y así estaba después, claramente nunca lo llevó a control el doctor Rivera y me mandó una foto. Pero ahí después saqué este colmillo porque estaba fracturado. Cuando retiré la resina, saqué el colmillo. Este es caso de Logan. El Logan es un gatito que llegó a consulta por signos de dolor. Ya este es el examen con el consciente. Lo adoptaron adulto. Los dueños anteriores le dijeron que lo habían encontrado atropellado, lo llevaron a un veterinario, estabilizó la luxación de sínfisis que presentaba y finalmente el gato decidió irse de esa casa y se quedó con estos dueños. Como que era un gato medio salía y se quedó con estos dueños actuales. Así que ellos se hicieron cargo y notaron que sí le molestaba la boca. Entonces lo que podemos ver con él, revisando solamente levantando el labio, vemos que el colmillo maxilar está fracturado, el colmillo mandibular tiene una retracción gingival importante y hay algo acá, que no sé qué es. Ya, de hecho, no le gustaba que le revisara, costaba un poco y acá también tenía signos de inflamación gingival y acá un aumento de volumen. Entonces, ya anestesiado, este es el lado que estaba, que no se veía tan evidente, pero se fijan, hay inflamación gingival, hay acúmulo de sarro. Había una lesión acá, que puede haber sido incluso una fractura con lesión periapical, está lesionado este diente. Acá, si se fijan, hay una estructura metálica asociada a la raíz y que también está en este sector, que no estaba tan mal, pero acá ya está muy, muy mal. Nuevamente limpié un poco, se veía como una especie de metal. Y al tomar la radiografía se veía que era un un clavo, ¿cierto?, que se colocó probablemente para estabilizar la fractura atravesando los caninos. Ya aquí hizo una vista que no se toma comúnmente, pero una lateral para ver cuán inflamado tenía el hueso. Y si se fijan, igual hay mucha lisis ósea. Ya esto es una reparación incorrecta porque una de las normas como básicas para estabilizar fracturas mandibulares y maxilares es no dañar la pieza dental. ¿Ya? Y si eventualmente está dañada y no hay otra opción, se tiene que extraer o manejar y tratar de alguna forma después, ¿ya? Entonces esto no es lo recomendado. Entonces acá finalmente tenemos que tratar y sacar este implante que está mal ubicado. Acá saqué los colmillos, saqué todos los incisivos. Si se fijan, este hueso no es un hueso sano, está un hueso muy inflamado. Y al retirar todo lo que se veía, o sea, como los colmillos, los incisivos, todo, quedaba un espacio gigante. Ya no se veía bien en las imágenes, pero al revisar esto, el clavo estaba vehiculizando bacterias hacia adentro e incluso había sarro alrededor del clavo. Todo esto estaba en este pobre gatito. Ya, entonces ahí saqué los dientes que estaban con signos de enfermedad periodontal, fracturados, saqué los colmillos, todo lo que se tenía que hacer. Este era el clavito, medía 2 centímetros. Y este era este señor a la semana. Entonces ahí los dueños le habían estado dando comida blanda en la casa, pero igual veían que tenía hambre. Entonces ahí probamos con un pellet que era de mi gato, que era un hipoalergénico, a ver si comía y le gustó harto. Entonces tuvo una súper buena evolución. Y se fijan, está gordito, hermoso. Ya, esto es algo similar, pero esto fue una estabilización con nylon que nunca retiraron. Esta era la flaquita, se fijan, eso no era como un botón ni nada, era como yo diría como saliva pegada, sebo, cosas así, que se pegaron en el mismo nudo, ¿ya? Así que, bueno, aquí no sabemos si finalmente no le indicaron sacarlo o nunca lo llevaron a sacarle la estabilización, ¿ya? Por lo tanto, acá vemos la consecuencia que pasó lo mismo. Vehiculizó bacterias a través del mismo cabo y generó daño a nivel de las piezas dentales y también del hueso. Y también, si se fijan, reparó súper irregular. De hecho, estaba un poquito choquita. Y por acá yo saqué el nylon y había un tejido inflamatorio importante en este sector, que es por donde pasaba el nylon. Ahí se veía, y así quedó, no puse la post-extracción, pero ahí está con su donita. Quedado sin los dientes mandibulares.
¿Ya? Les dejo esta publicación para que lo analicen. Acá habla de que las fracturas cuando se hacen en el fondo, cuando hay solamente fractura, nosotros vemos una sola fractura, es más común ver más lesiones si hacemos un examen más acabado. Voy a leer esto. Entonces, por ejemplo, del estudio de estos gatitos se vio que había fractura bilateral de nasofaringe en el 93,5% de los casos, fractura de órbita bilateral en el 89,7% de los casos, lesiones en ATM en 26 de 45 gatos, que es la mitad de los pacientes, fracturas dentales en el 64% de los gatos y trauma ocular severo en un 15% de los gatitos. Ya, entonces a lo que llegaron es lo que les comenté. Es muy probable que gatos con luxación de sínfisis o fractura parasinfisial tengan fracturas en otros lugares. Entonces puede ocurrir con fracturas en otros puntos, tal como vimos en el caso de Panda Junior. Ya siempre es más fácil analizar fracturas maxilofaciales, tanto con TAC como el uso de una tomografía de ascónico que es especial de odontología, que actualmente sé que dos colegas que tienen sus centros veterinarios tienen acceso a hacerlo para evaluar este tipo de fracturas. Da mucho más detalle, tanto de lesiones dentales como maxilofaciales. Ya, o sea, acá se ve evidentemente la fractura de la rama mandibular. ¿Ya? Y lo bueno es que emite poca radiación y da como una vuelta muy rápida, es muy rápido el examen, como 30 segundos, ¿ya? Pero el gran pero que tiene, que depende un poco de para qué se utilice, es que no da buen detalle de tejido blando, solamente de tejido duro. Y para finalizar, un poco hablar de paladar. Vemos que las lesiones de paladar son comunes, siempre hay que tener conocimiento de la anatomía para ver dónde está la irrigación. La arteria palatina mayor sale o emerge más o menos mesial perdón, hacia la cara palatina del cuarto premolar maxilar. Y cuando uno hace este tipo de reparación tiene que ser muy cauto en mantener la irrigación, ¿ya? No romper ni dañar, ¿ya? Entonces, estos son tipos de luxaciones, ¿cierto? Hay gatitos que se lesionan más bien el paladar blando, hay separaciones de maxila, a veces hay que como hacer otro tipo de estabilizaciones adicionales. Y usualmente las técnicas que se utilizan son reactivar los bordes y hacer incisiones por la cara palatina de los dientes para poder dejar todo cerrado. ¿Ya? Entonces se reactivan los bordes, luego se sutura y esto queda abierto. ¿Ya? Entonces en este sector siempre hay que tener precaución de no pasar a llevar la arteria palatina. Y esta es otra técnica de la puerta y el sobre. Entonces con un lado hacemos una puerta, ¿cierto? Y finalmente la arteria va a quedar mirando hacia el paladar. Se hace el recorte, se introduce en este sector, ya que finalmente se abre el paladar entre el paladar duro, el hueso y el tejido blando, se introduce y se colocan puntitos. Por lo tanto, en este sector la arteria va a quedar como dada vuelta. Por lo tanto, y en todas las cirugías de paladar, el consejo es que el paciente esté con tubo esofágico para no intervenir en el proceso reparativo, ¿ya? Porque, sobre todo en paladar, es súper importante que se logre reparar la comunicación con la cavidad nasal en el primer intento quirúrgico. Ya cada vez, si uno sigue intentando, o a veces no es posible, hay que hacerlo en varias sesiones, pero la idea no es intentar tanto porque cada vez va a ser más difícil. Ya, y estos son casos de un punto simple separado en fisuras que son más simples. Cuando hay más tensión, la idea es separar un lado o separar ambos lados. Y esta ya la había puesto. Así que ahora sí que terminé. Ya, chiquillos. No sé Ya, si doctora tienen Rosy. dudas, preguntas. No, ¿No? ¿Estamos bien? Luego, parece una que pregunta. ¿Sí, Natalia? Sí, en la última reparación, o sea, la que no es con punto simple, ¿en qué caso los usa? O nunca los uso en verdad. ¿Cuál? La donde da vuelta el tejido Ah, la del puerta y el paladar. sobre. Es cuando son más grandes las fisuras.
Si la fístula es muy amplia Ya. y no te da como la tensión, podrías utilizar esa técnica. Depende mucho de cómo sea el tejido, de cuántas cirugías has hecho, o sea, ha recibido el paciente. Ahora, yo no tengo mucha experiencia haciendo reparación de paladar. No, en general no me derivan tanto de esos casos, em, pero al menos lo que mencionan en la literatura es que claro, el criterio es cuánto tejido vital tienes. Ya, Ujú. ok, ya, gracias. No hay de qué. Creo que no hay más dudas. Ya Ya pues, estamos entonces.